video que estoy grabando para ustedes. Pues bueno, este video lo pensaba grabar por el día de la danza, pero pues por una u otra cosa y ahora en mi etapa de mamá ha sido muy complicado coordinar los tiempos, pero no importa, no quería quedarme sin grabarles esto, ¿vale? Este tema. Pues bueno, no sabía tampoco cómo ponerle de título a este video, pero quería hacerlo. ¿Por qué razón? Porque varias personas, tanto familia, amigos, alumnas, me han preguntado, ¿y cómo le haces para dedicarte a la danza? ¿Y cómo le haces para mantenerte, o sea, económicamente, si solo trabajas de la danza? Es muy difícil, es que, por ejemplo, mi misma familia a veces, ¿no? O amigos, te vas a morir de hambre si solo te dedicas a la danza o de eso no vas a vivir, estudia una carrera, ese tipo de comentarios. Entonces yo creo que a varias nos ha pasado eso, que nos queremos dedicar a la danza o le dedicamos mucho tiempo a nuestras clases y nuestra misma familia es como de, es algo, bueno, haz algo que te deje dinero, haz algo que sea de provecho, por qué le dedicas tanto tiempo ahí, las reuniones familiares a veces que no vamos y es súper común de tengo ensayo, mil cosas, ¿vale? Entonces hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia, de cómo afortunadamente he podido dedicar la mayor parte de mi vida y de mi tiempo a la danza. Yo comencé a bailar a los 4 años de edad, comencé directo con danza polinesia y pues desde esa edad recuerdo que me gustaba, no me apasionaba, debo de ser sincera, no me apasionaba de chiquita, solo me gustaba, pues era una actividad a la que me llevaba mi mamá y también estuve probando teatro musical. No encontraba mi pasión en ese entonces estuve probando teatro musical. Al meterme a teatro musical, claro que también estuve tomando clases de jazz, de contemporáneo, un poco de africano, hip hop, ballet, ya ni recuerdo, pero rock and roll, diferentes danzas, y me gustaban, pero seguía sin encontrar mi pasión. O sea, sabía que mi pasión era bailar, pero como que no encontraba algo que fuera así como de este tipo de danza. A mí me gustaban todas las danzas en general y tampoco pensaba dedicarme a la danza. Desde muy niña dije que quería ser caricaturista, que quería ser dibujante, entonces pues eso era como que mi plan de vida y bailar pues solamente lo iba a hacer por puro gusto, nunca por dinero y hasta la fecha afortunadamente pues me ha ayudado económicamente pero sin esperarlo. Entonces ese es uno de los secretitos de cómo poder vivir de tu pasión, sin esperar en realidad un cambio económico, un cambio monetario por hacer tu pasión. Creo que hasta la fecha sigo sin verlo así, pero ahorita vamos a esa parte. Pues bueno, he estado, después de eso estuve en otros ballets, en BPLR con la maestra Lourdes Rodríguez, en Calógica Magine, bajo la dirección de Alejandro y Corina Osejo. He tomado seminarios con nativos, con gente de México, maestros nacionales también. Estuve también en California tomando clases nada más estuve hace unas cuantas semanas, en 2 ocasiones en la Nocina, igual estuve tomando seminarios allá. He participado en competencias y pues bueno, es un resumen, ¿vale? Igual en mi experiencia laboral, pues soy juez en algunos concursos, también doy seminarios en la República, he dado seminarios en Monterrey, en Acapulco, bueno, clases igual especiales en Huatulco, en Puebla y ya no recuerdo qué más, pero he dado varios seminarios en la República, igual en Chile hace 2 años, en Santiago de Chile estuve también. Y pues bueno, la danza me ha llevado a experiencias que han sido muy, 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 muy buenas. Pues en realidad, no les voy a mentir, yo lo empecé a dar por necesidad, porque yo no quería dedicarme a dar clases en realidad. O sea, yo decía, yo quiero bailar toda mi vida y hasta ahí. O sea, y si hablamos de trabajo, voy a dedicarme al diseño. Estudié diseño gráfico y dije, pues de ahí voy a vivir del diseño gráfico, porque la danza solo la quiero hacer por puro gusto. Pero entré a la universidad, entonces hubo un problema económico fuerte en mi familia. Mi papá perdió el trabajo,
Él trabajaba en Luz y Fuerza, entonces fue cuando fue todo este problema de Luz y Fuerza. Y de ahí dije, yo iba entrando apenas a la universidad, entonces dije, tengo que generar dinero, a lo mejor no iba a ser mucho, pero aunque sea para material o algo así. Afortunadamente estudié en la UNAM, entonces pues no eran tantos gastos como si hubiera estudiado en una escuela particular, pero aún así el material de diseño gráfico era muy, muy caro. Entonces dije, pues, ¿qué sé hacer? O sea, pues voy a bailar, sí, voy a dar clases y pues de ahí voy a sacar dinero. Les digo, no me gustaba mucho la idea de verlo por dinero, aunque en realidad sí lo vi por dinero al principio. Y empecé a buscar, dije, pues sí, pues llevo mucho tiempo bailando. Yo en ese entonces tenía 18 años y desde los 4 bailaba. Dije, tengo 14 años de experiencia. Pues sí, o sea, ya con 14 años de experiencia voy a ir a buscar a cualquier lugar, les voy a decir, bailo desde hace 14 años y me van a dar espacio donde dar clases, ¿no? Iba muy segura de mí misma, pero no. Aparte, bueno, tenía diplomas y exámenes y todo, y ese era mi currículum, ¿no? Pues aquí está, quiero dar clases, ¿no? Y sí fue difícil al principio porque era de, gracias, déjanos tus datos y te llamamos. Y yo, bueno, sí. Y en varios lados busqué y pues la verdad no, o ya tenían maestra o simplemente no me hablaban. Hasta que por casualidad encontré una casa de cultura que era nueva, apenas la iban a abrir, entonces no había maestros. Y pues le fui muy sincera con el director, el que iba a ser el director, y le dije que no tenía experiencia dando clases, que llevaba mucho tiempo bailando, pero pues que quería intentar que me diera esa oportunidad de abrir un taller y ver cómo funcionaba, que me pusiera a prueba. O sea, que si igual si no me pagaban nada al principio, que no importaba, pero que me pusieran a prueba para ver si sí podía o no. Ahí fue donde descubrí que no es lo mismo saber bailar o llevar años de experiencia. A veces eso es muy común, porque a veces las alumnas piensan que ya llevan muchos años y ya con eso, o sea, muchos años bailando y con eso ya pueden ir a abrir su grupo. Entonces es muy diferente, porque igual he visto muchas personas que bailan súper, súper, súper bonito, pero no saben dar clases. Y al revés, hay muy buenas maestras y a lo mejor no son las bailarinas más reconocidas, pero sí son muy, muy buenas maestras. Entonces dije, pues aquí de nada sirven mis 14 años bailando, porque me sentí como de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora por dónde empiezo? ¿No? Entonces, claro que empecé a prepararme en seminarios, cosa que eso no lo había tomado en cuenta porque yo la verdad desconocía de los seminarios, no estaba muy informada hasta que entré con mi otra maestra y ella me explicó lo de los seminarios y todo eso, porque yo le preguntaba, ¿y qué es eso? O sea, es que yo quiero prepararme. De hecho, cuando entré, yo le dije, mira, quiero entrar a tomar clases porque quisiera dar clases y quiero prepararme. Y aunque llevo mucho tiempo bailando, no sé nada. O sea, me sentía como de, ¿qué les enseño yo? O sea, solamente a mover la cadera y ya, no me agradaba esa idea. Entonces empecé pues a ver seminarios, a inscribirme, a prepararme. Y fue cuando me di cuenta que dije, no sé nada, o sea, en verdad me falta muchísimo. Algo que todas las que quieran empezar a dar clases sí les recomiendo, que aprendan de todo, o sea, que no se queden con que llevan 1000 años bailando en un ballet y ya, no se queden con eso. Y pues poco a poco me fui dando cuenta cuáles eran las necesidades de cada una. Entonces, si pretenden empezar a dar clases, yo les recomiendo que cuando se inscriban sus alumnas en la hoja de inscripción, les pregunten qué es lo que pretenden. Porque a lo mejor no todas quieren, por ejemplo, concursar o ir a eventos. Algunas solamente lo hacen por ejercicio. Y también ustedes, o sea, ¿qué están dispuestas a dar? Porque también hay personas que dicen, no, pues, o sea, yo si nada más está por ejercicio, pues no, yo quiero personas que sean comprometidas a ir a los eventos, ¿no? En mi caso soy muy abierta en que si quieren estar tomando clases conmigo solo por ejercicio, no te preocupes, te exijo igual, te vas a aprender las coreografías, te vas a aprender todo, pero pues no es necesario que vayas a eventos porque tú solo lo haces por ejercicio. Entonces no importa, hay otras personas que están ahí porque quieren ir a los eventos, quieren estar en concursos, entonces pues ya se trabaja diferente con esas personas, ¿no?
Otras, que eso también es muy común, sobre todo en grupos infantiles, es que estén las niñas porque las mamás quieren que sus hijas tomen clases. Eso es muy, muy, muy común. Entonces, la verdad, yo al principio decía, yo quiero pura gente apasionada y que quiere ir a concursos y todo. Pero pues como les comentaba, yo empecé a dar clases por necesidad económica. Entonces dije, pues ni modo, o sea, voy a cubrir las necesidades de todas las personas. Voy a tratar de cubrirlas, ¿no? Entonces me llegaban, por ejemplo, niñas que a veces las mamás las llevaban y las niñas iban más a la fuerza. Y trataba de ganarme a esas niñas. Hacer juegos, por ejemplo, la forma en la que las saludaban, ya llegaban y hola, y ya les hablaba por su nombre. ¿Y qué quieres hacer hoy? ¿Quieres que hoy dibujemos, por ejemplo? Y era así de, no, pues sí. Bueno, vamos primero con los pasos básicos y al final vamos a dibujar. Y trataba de ir conociendo a las niñas qué era lo que más les gustaba. A algunas no les gustaba dibujar, a algunas les gustaba más como andar brincando, corriendo. Entonces en el calentamiento explotaba esa parte. Pero también en cuestión económica no ganaba mucho. Me pagaban a mí 50 pesos o 60 pesos, no recuerdo. 50 o 60 pesos al mes por niña. Y empecé con 3. El segundo mes ya tenía como 7, yo creo. Pero si se dan cuenta, pues no era mucho dinero. Entonces es como que esa parte de aguantar. Igual estuve como coreógrafa de obras de teatro infantiles. No recuerdo si fue a la par, un poquito antes, no recuerdo esa parte, ¿no? Lo que sí recuerdo es que me pagaban 70 pesos por una clase que les daba como de 3, 4 horas más o menos, y me pagaban por clase 70 pesos, no por hora. Yo gastaba en pasaje como 50, 50 y tantos pesos, o sea, me sobraba nada, nada de dinero. Y creo que aquí en esta parte es donde la mayoría se desespera y se dan cuenta de, no puedo vivir de la danza, o sea, esto no me va a dar para comer, gasto más, o sea, es más lo que invierto que lo que gano. Igual en esta parte entiendo cuando no pueden pagar seminarios o no quieren ir a seminarios y prefieren quedarse las maestras como de, no, pues con lo poco que sé y ya, y no le invierten a más, ¿no? Porque a veces no es porque no quieran, o sea, es porque en verdad no alcanza. O sea, a mí me sobraba muy poco dinero para poder pagar material y ayudarles a mis papás sin estarles pidiendo tanto dinero para el material. Y era bueno, o sea, ¿de dónde junto dinero para pagar mis seminarios? Y por eso también a veces he escuchado que critican mucho a las maestras que no se preparan, pero a veces así se empieza. Entonces creo yo que obvio para empezar a dar clases debemos de estar bien preparadas, cosa que yo no lo estaba cuando lo empecé, pero conforme vayamos teniendo esa economía, pues ir juntando para prepararnos realmente y hacer crecer esto, porque al final es una inversión. Y lo que yo hice fue empezar a uniformarlas, venderles la música, hacerles exámenes. Entonces, pues que no se le ganaba así mucho, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, pues ya que sí la playerita, que el pareo, el vestuario, entonces son poquitos que se le va ganando. La música también. Para eso también, o sea, todo ese dinero yo dije, bueno, el dinero extra que voy a sacar lo voy a invertir para que también las alumnas vean que no es nada más como que dinero, 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 denme dinero, que vean que el ballet está creciendo. Entonces, en lo primero que pensé, aparte de la preparación en seminarios y todas las clases especiales, dije, voy a comprar algún instrumento. Afortunadamente mi esposo, que en ese entonces era mi novio, entró a aprender percusiones y dije, muy bien, aunque es un instrumento, y de ahí las alumnas se van a motivar, ¿no? Entonces ya se podía generar dinero de los uniformes, de venderles la música, de venderles vestuario, de, ¿qué otra cosa era? A los exámenes, o sea, les cobraba como 5 pesos el examen, tampoco era así como que les cobrara mucho, ¿no? Invertía 1 peso en las copias y me quedaban 4 pesos por alumna, era muy poquito, pero pues todo lo iba guardando. Después de eso empecé a vender que collarcitos, o sea, no era obligatorio que los compraran, pero que sí hallaba los aretitos, los collarcitos, hacer libretitas que se vieran un poco polinesias, hacer mil cositas así. Entonces pues ya las llevaba y era así, ay, por si alguien lo quiere comprar, y todo eso lo iba invirtiendo. Al tiempo, aunque empecé a dar las clases,
me he puesto en el lugar de las alumnas, porque también he sido alumna y también en ocasiones sigo siendo alumna. Entonces, siempre pienso yo como alumna qué quisiera de mi maestra, yo como alumna qué quisiera de las clases, qué cosa me ha desanimado cuando he estado en algún ballet, por ejemplo, ¿no? No siempre ha sido que me ha desanimado algo, pero algo que digo, bueno, es que podría mejorar esto. ¿Para qué? Para ponerme en ese lado de las alumnas y podérselo ofrecer. Claro que nunca se tiene contento a todos, pero pues hay que hacer lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, yo en un ballet llegó un punto en que me aburrí. Al principio era como que yo era la más avanzada y pues yo me sentía como de wow, sé todo, ¿no? Y llegó un punto en que era así como de ya no, o sea, ya no aprendo nada, ya no hay como que algo que me motive, ¿no? A seguir. Es por esa razón que me cambio de ballet. Y cuando me cambio de ballet, cuando probé mi primera clase muestra, me di cuenta que me faltaba un montón. O sea, aunque en el otro ballet era la más avanzada o de las más avanzadas, en el nuevo que llego me mandan a los grupos principiantes. Y eso, en vez de darme para abajo, de ponerme triste, me motivó. Y dije, sí, me quedo. O sea, yo quiero seguir aprendiendo y me quedo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que trato de hacer con las alumnas. Que obvio hay unas que son más avanzadas que otras. Entonces, siempre trato de buscarles algo que digo, no, es que hay que mejorar esto. Y en verdad en muchas me cuesta mucho trabajo el encontrarles algo. Otra de las cosas es que conozcan a sus alumnas. Eso es un error que yo cometí mucho al principio. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me funcionaba como que me retaran. Creo que debemos de conocer bien a las alumnas. No a todas les funciona eso, mientras que a unas las puedes retar para que den más, otras ese tipo de cosas las bajonean mucho y es como de, no, mejor me cambio de maestra o me cambio a otra actividad. Entonces conozcan bien a cada una de las personas que tienen y sean muy organizadas, preparen sus clases antes, no las dejen como que improvisadas, porque en verdad sí se nota cuando improvisan sus clases. Entonces prepárenlas muy bien. Claro que conforme va pasando la clase muchas veces tenemos que irla adaptando, porque a veces planeamos 10 minutos de calentamiento, 15 minutos de básicos, vamos a dedicarle a la explicación de la coreografía unos 20 minutos, ese es un ejemplo, ¿eh? Y a la mera hora se tardan más por ejemplo, en la explicación de la coreografía. Entonces, pues obvio tienen que ir adaptando todo el plan que ya tenían. Pero pues lo ideal es que sí tengan un plan, que preparen bien sus clases. Tengo un curso de los que hago cursos en línea que se llama Planeación de una clase. Entonces, si les interesa, pues pueden mandar un correo a rayatea.ballet@gmail.com y ahí les puedo informar. O si no, pueden entrar a la página de Facebook Rayatea Ballet y mandar un inbox y ahí les informo sobre ese curso de planeación de una clase en donde les explico de los tiempos que les recomiendo para dedicar a cada cosa, cómo debe ser estructurada una clase, cómo trabajar con diferentes grupos, cuando tenemos, por ejemplo, principiantes y avanzados en el mismo grupo. O un problema al que me enfrenté que no consideré fue que de repente me llegaron hombres a tomar clases y los hombres bailan diferente que las mujeres. Entonces, yo no estaba preparada para eso. Yo no sabía, o sea, había visto los pasos básicos de los hombres, medio me salían, pero pues no estaba preparada para dar una clase de hombres. Entonces eso fue un súper reto y claro que en cuanto empezaron a llegarme hombres, no les cobré la clase, les hablé con la verdad, les dije me voy a preparar, no quiero que se me vayan y vamos a aprender juntos.